Bueno, vamos a hablar de entrevista y cómo poder desarrollar una entrevista en un contexto como el que estamos viviendo, un contexto de pandemia, y también cómo realizar una entrevista vinculada a instituciones relacionadas a la práctica preprofesional en el desarrollo, ¿sí? Venimos viendo entrevista quizá desde nuestro primer día en la universidad. Es un tema recurrente, tiene que ver un poco con la base de todo un proceso terapéutico. Entrevistar, ¿sí? Evaluar, entrenar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el proceso terapéutico inicia al momento de esa primera instancia que es la entrevista. Es el primer paso, como quien decimos. Y también, más allá de recolectar datos del paciente, nos ayuda como a tener como una primera instancia de evaluación. Si nosotros tenemos una visión clara de estas necesidades, de estos intereses, de las problemáticas institucionales y de la vida de las personas, vamos a poder generar un buen plan de acción. Una buena visión genera una buena acción, un buen plan de acción, ¿sí? Y este plan de acción se empieza a visualizar con el paciente en el momento de la entrevista, porque no somos nosotros los que de alguna forma somos los responsables de indagar estas necesidades. Lo hacemos de manera asociada con los niños, con los ancianos, para que ellos sean también copartícipes de este proceso. Entonces vemos al paciente ya con un rol activo al momento de hablar de todas estas cosas, ¿sí? Y en un contexto de pandemia siempre tenemos que ponernos a pensar en qué es lo mejor para el paciente, qué es lo mejor para el niño, qué es lo mejor para este concurrente. Puede ser que quizá para nosotros lo mejor sea Zoom, estamos familiarizados con Zoom, nos gusta Zoom, nos gusta Meet, pero probablemente quizá lo mejor para el paciente sea una llamada telefónica, ¿sí? Sea un simple llamado a un teléfono convencional. Debemos como ponernos en el zapato del paciente y tratar de investigar, si vamos a hacer intervenciones individuales, cuál es el nivel de analfabetismo digital de las personas con el cual queremos utilizar algún tipo de tecnología, ¿sí? Entonces esto es algo que tendríamos que preguntarle a la terapista ocupacional, tendríamos que ir sondeando. ¿Es Zoom la plataforma correcta? Por otro lado, una de las cosas que más favorece la alianza terapéutica es el hecho de poder tener un contacto visual. Entonces, es clave que ustedes busquen la manera de tener una cámara web como para que el paciente pueda verlos, ¿sí? Si no, se va a hacer muy difícil esto de que no los pueda ver en ningún momento y solo los escuche. En algunos casos va a ser necesario y quizás hasta indispensable esto de poder tener una cámara web para poder hacer una videollamada. En caso de que no puedan adquirir una cámara web, algo que les recomiendo es utilizar sus propios celulares como cámara web. Existen un montón de aplicaciones que permiten sincronizar la cámara web con la computadora. Y de esa manera, perdón, el celular utilizándolo como una cámara web en la computadora. Y si bien el nivel de sincronía es casi perfecto, puede ser una estrategia económica porque todos tenemos celular, pero no todos capaz tenemos una webcam. Entonces, hay algunas aplicaciones que ustedes pueden en Google Play poner directamente, usar celular como cámara web y van a aparecer cientos de tutoriales y aplicaciones que les van a ayudar en este tema. ¿Y por qué insisto? Porque es clave. Es clave, algo que a mí me ayuda mucho a dar clases es verlos a ustedes, verles las caras, ver sus reacciones. Me resulta difícil quizás estar dando una charla en donde solamente veo pantallas negras con nombres. Realmente me cuesta ver el feedback. Bueno, imagínense una intervención en terapia ocupacional, donde la persona no nos conoce y de alguna manera
ni sabe por qué está ahí. ¿Mm? Entonces, vuelvo a repetir, la tecnología es un soporte que vamos a elegir en función de lo que para el paciente le dé más comodidad y que tenga las capacidades previas para poder usarlo. Quizá Zoom no sirve porque está familiarizado con hacer videollamadas de WhatsApp. Y bueno, vamos a utilizar videollamada de WhatsApp. ¿Mm? Entonces, lo que es cómodo para mí puede ser incómodo para el paciente. Nosotros tenemos que adaptarnos para que sea lo mejor para cada uno de ellos. Vamos a ver ahora un video, ¿sí? Me gustaría que presten atención en este video y que anoten o hagan algunas ideas sobre qué les llama la atención. En esta entrevista van a suceder varias cosas. Me gustaría que prestemos atención para que después podamos hacer un debate y compartamos qué nos ha llamado la atención. Mi padre murió teniendo yo 9 años. Estaba en el ejército. No pasaba mucho tiempo en casa. 2 semanas antes de morir, dijo que en la guerra de Corea sintió como si perdiera su alma. Durante años me creí culpable. Me he mudado 7 veces durante el último año. He tenido varios empleos. Nada parecía encajar. Es decir, yo no encajo. Cuando murió su padre, ¿cómo se sintió? No lo sé, tenía 9 años. De repente se creó una diferencia entre el resto del mundo y mi mundo. Miraba alrededor y veía que la vida continuaba igual que antes. Sin embargo, ya no era igual. Mi tío me ayudó, me visitaba. Él me escuchaba. Llegué a pensar que si pegaba fuego a mis pezos volaría hasta la luna, o al menos hasta Urano. Pero si no lo conseguía, podría utilizar mi pene como un saltador. Y ese sería un buen sistema para desplazarme. ¿Cómo ha dicho? Ah, sí, eso está bien. Bien, está haciendo progresos, Hunter. Hablaremos en la terapia de grupo. Gracias. Bien, ¿qué les ha llamado la atención de esta entrevista? Las escucho. O No lo escucha, no lo miró, no tuvo un contacto con él en ningún momento. sea, no había contacto visual, no lo escuchaba, ¿sí? Nos damos cuenta por el discurso de Patch. ¿Qué otra cosa? El lugar. Como que no le dio el lugar a nada, porque era como un trámite, escribía y ni siquiera se detuvo a escuchar las cosas importantes que él le estaba diciendo, como por la muerte del padre, cosas muy claves que el profesional las pasó por arriba. Y le dijo que lo hablaban en la terapia de grupo, como muy bueno, ya está. Claro, Claro. como que no tenía empatía, capaz. No tenía empatía. Exacto. A mí me Ajá. choca ver que esté tomando un café delante de él, o sea, ni un vaso de agua le da nada. Claro. Sí, Yo al principio pensé que esto de no mantener la mirada, quizás, como pensando en el lado positivo, no sé, pensaba que iba a ser como más allá, ¿no? El hecho de que no lo miraba y demás. Digo, bueno, capaz que no lo está mirando como una intervención desde el lugar de quizás él se sienta más cómodo así, no por el psicólogo, sino por el paciente. Como que a veces, capaz en una misma intervención, ya después de tantas sesiones, notó que quizás si no había tanto contacto visual era mejor para que él se desenvolviera y hablara. Pero bueno, resultó todo lo contrario a lo que empecé a sentir. No, pero me parece interesante esto que compartías, porque puede ser que ante una estrategia vos veas que es conveniente no mirar a un paciente para que él no se ponga nervioso. Puede ser, y creo que eso es un acto de empatía, ¿sí? Ahora, claro, por eso digo que yo lo pensaba desde algo positivo. Digo, bueno, capaz lo está haciendo como, no, ya está, cuando puso lo del café y
Y bueno, al final obviamente que nos decía todo, ¿no? Pero también, sí, obvio, es esto. Hay muchas formas, no solamente, bueno, no te miro porque si no te miro está mal. Quizás el no mirar esté bien para ese paciente. Claro, claro. Y a veces no nos damos cuenta. A veces hay situaciones donde realmente no nos damos cuenta, hacemos cosas porque estamos nerviosos, es nuestra primera entrevista, o, o tenemos poco tiempo para completar la entrevista, tenemos que dejar el informe antes de irnos. Hay situaciones institucionales que atraviesan a veces nuestra forma de ser TO, que condiciona un poco nuestro ideal de lo que debería ser una entrevista. Quizá en nuestra cabeza está que lo correcto sería tener unos 40 minutos, una hora de trabajo, individual, y después nos damos cuenta que tenemos que estar con 3 pacientes a la vez, no tenemos espacio para lo individual, tenemos que hacer la entrevista en un contexto donde está lleno de gente, porque no hay otro lugar, porque no tengo otros tiempos, y porque tengo que irme y el informe lo tengo que hacer mientras, o sea, no podemos estar en un papel de juzgar a quien toma una entrevista que quizá no lo hace como debería hacerlo, ¿sí? El problema es cuando nos acostumbramos a estas situaciones y pasan a ser normales y naturales, ¿sí? Por ejemplo, hoy una de ustedes estaba hablando y mientras estaba hablando yo me estaba sirviendo mate cocido, por ejemplo, ¿no? Y realmente para mí es re importante esta conversación. Y quizá la persona que estaba hablando me dice, ah, mira, ni me mira el profesor cuando está hablando. A veces hay cosas que hacemos de manera sin darnos cuenta. Y también a veces puede pasar de que no miro a las personas y me hago un café, no le doy ni siquiera un vaso de agua a la persona que tengo enfrente, porque mi personalidad está llena de rasgos narcisistas encubiertos, ¿me explico? Entonces, este tipo de cosas tenemos que empezar a ver. ¿Por qué? Porque no podemos desarrollar una entrevista empática si no somos seres empáticos. De alguna forma, nuestra personalidad y nuestra forma de ejercer la profesión queda expuesta al momento de hacer una entrevista. Entonces, Profe, perdón. Y en el caso, por ejemplo, que bueno, que no se tenga el tiempo suficiente o se trabaje con varias personas a la vez, ¿cuál es el criterio para tomar una entrevista? ¿Qué cosas decido sí preguntar, qué cosas no? ¿Cuál tiene que ser mi criterio para eso? sí. Mira, te va a pasar que uno empieza a trabajar en instituciones muy disfuncionales, en donde directamente vos estás trabajando. Te digo casos reales y concretos que me han pasado. Estás trabajando en un consultorio con un paciente, de golpe y porrazo, en medio de una entrevista, te abren la puerta, literalmente meten a una persona con silla de ruedas y te dicen, llegó el ACV que estábamos esperando, y cierran la puerta. Y vos te quedaste diciendo, o sea, este tipo de cosas suceden, ¿sí? Entonces, todo eso habla mucho de la cultura institucional. Y esa cultura institucional tenemos que ir transformándola de manera paulatina en la mayor posible, ¿sí? Entendiendo de que hay hábitos tóxicos instaurados hace muchos años. El hecho de que me digan, acá llegó la CB que estabas esperando, por ejemplo, adelante de la persona, donde me interrumpen sin golpear la puerta, ¿me explico? Y donde capaz esa enfermera se tendría que haber jubilado hace 15 años, pero sigue trabajando en esa institución, ¿me explico? Habla de una dinámica institucional que a veces hasta es difícil de romper. Entonces, frente a estas cosas que no puedo cambiar, yo tengo dos opciones. O me voy y busco otro trabajo, o busco alternativas a corto y a largo plazo para ir modificándolas. Entonces, yo puedo generar un espacio distinto a mi espacio de consultorio. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, las entrevistas las voy a realizar en el almuerzo. Las entrevistas las voy a hacer al mediodía. ¿Por qué? Porque ahí yo me aseguro de que no voy a tener a ningún paciente y puedo hablarlo con el personal. Puedo decir, mira, ¿puede esta persona llegar al almuerzo media hora después? ¿Puede comer antes? Y yo me aseguro de tener el consultorio vacío para tener la entrevista.
hay cosas que uno las tiene que aprender como a negociar. Importante mencionar el por qué queremos hacer este cambio, ¿no? Entonces, vos podés decirle al director de la institución, mira, yo observo que para poder, siempre pensando en los beneficios que mis cambios le va a traer a la institución, no tanto en el beneficio al paciente o al beneficio a la familia, sino cómo podemos mejorar un sistema de organización institucional que le va a generar beneficios a los directivos y a las instituciones y que de manera indirecta, obviamente, yo estoy pensando en el paciente. Entonces, uno puede decir, mira, realmente cuando tengo las entrevistas en los momentos de las terapias, no me puedo dedicar de lleno a todos. Podemos tener las admisiones o podemos tener las entrevistas en tal horario, o puedo arrancar la entrevista a la mañana a las 9 y el taller lo hago a las 10. Entonces vos podés ir armando como una agenda terapéutica. Entonces vos ya sabés que de 9 a 10 de la mañana hago trabajo individual. De 9 a 10. ¿Por qué? Porque a mí me ayuda a, apenas llego, enfocarme en el que llegó ayer, en el que nadie lo entrevistó, ¿me explico? Entonces no lo dejo para lo último, me dedico a hacer abordajes individuales. Si hay gente nueva, lo primero que hago es la entrevista. No voy a tener a nadie dando vuelta porque estoy solo con él. Esa es una estrategia que a mí me ha ayudado mucho. Entonces, arranco con abordaje individual, después sigo con abordajes grupales. Por otro lado, utilizo muchas veces la habitación del paciente para hacer la entrevista, porque ahí me aseguro dentro de todo que no voy a tener gente dando vueltas. O sea, es difícil a veces disponer de un consultorio, es difícil en el comedor hay mucho ruido, hay gente que atraviesa todo el tiempo. Entonces decir, bueno, puedo tener la entrevista primero porque es un ambiente conocido por el paciente, es un ambiente donde generalmente no hay nadie, porque hay una tendencia en las instituciones de que todo el mundo tiene que estar fuera de las instituciones, y yo me hago como que, bueno, es mi consultorio cuando no tengo mi consultorio, ¿me explico? Incluso, perdón, digo como que te brinda mucha información ese espacio, más allá de lo que él diga, ¿no? O sea, el paciente en sí, sino el lugar, su lugar también, te brinda mucha información. Sí, por supuesto, aunque a veces las instituciones no permiten una cierta personalización de la habitación, sí quizá te puede dar un panorama de, por ejemplo, esto, son las 11 y todavía no se levantó, o son las 11 y está en Claro. pijama, o su mesita de luz es un caos. Esa información te dice mucho de cómo él tiene hábitos y cómo desarrolla su ABD. Sí, más que nada me acordé de esto porque una vez Guille nos había contado de un paciente que había, bueno, ido a la entrevista y lo tuvo justamente en el domicilio, y me acuerdo que nos contó cómo era el ambiente y toda la información que le había dado esa habitación, y dije, Claro. wow, o sea, ya ahí tenía más información de la que el paciente otorgaba en sí. Entonces me pareció como muy importante. Capaz que yo no lo había pensado tanto lo del domicilio hasta que él nombró esa situación. Sí, sí, muy buena observación. Sí, es importante esto de, quizá la habitación representa un poco quizá el mundo del paciente en muchos aspectos, ¿no es cierto? A veces hay, la mesita de luz sobre todo, ¿no? Cuando estamos hablando de pacientes internados, habla mucho de cuáles son sus afectos, a veces hay cuadros, hay crucifijos, hay libros, son cosas que de alguna forma espejan un poco la vida del paciente. Entonces, eh, también te encontrás que en la mesa de luz me ha pasado una vez en una entrevista de un paciente me convidaba pan que guardaba y comida que guardaba en su mesita de luz, por ejemplo, ¿no es cierto? Obviamente ese pan estaba en mal estado, la comida estaba totalmente... Entonces eso de alguna forma me da información del paciente, su nivel cognitivo, la cultura institucional, qué es lo que pasa que hay comida de hace semanas adentro de una mesita de luz, me explico. Entonces, toda esa información es interesante para evaluar no solamente con quién trabajamos, sino dónde trabajamos. Pero volviendo a la pregunta de Melissa y complementando un poco lo que dice Graciana,
Algo que a mí me ha ayudado muchísimo es que ustedes, con el tiempo, tienen que ir determinando su propio método. Entonces, no acostumbrarte a que si algo no funciona bien, tiene que ser así para siempre. Porque ahí nos contaminamos con los vicios institucionales. Entonces ahí hay que ser como manso como paloma, astuto como serpiente, en el sentido de que, bueno, hay cosas que no van a cambiar el primer día, pero se requiere capacitación al personal, se requiere contagiar la visión profesional, se requiere empezar a generar de manera estratégica pequeños cambios que hacen una diferencia significativa en el proceso terapéutico del paciente. Por ejemplo, fíjate un solo cambio que generó un cambio enorme a la hora de desarrollar entrevistas. En una institución, nosotros, suponete, bueno, terapia ocupacional iba lunes, miércoles y viernes a la mañana, ¿sí? Los pacientes llegaban a cualquier horario. Muchas veces un paciente llegaba por primera vez un viernes a la tarde. Eso significaba de que todo sábado y domingo ningún profesional lo veía. Un paciente con deterioro cognitivo, un fin de semana donde casi no recibe visita, no hay una intervención de un profesional, acentúa el deterioro cognitivo por el cambio espacial que tuvo, ¿sí? Pacientes que llegan sin ninguna epicrisis, donde capaz ingresa a la institución y vos te enterás al otro día y él no está tomando ninguna medicación porque la familia no te lo informa. Todo ese desorden se puede evitar haciendo un día exclusivo de admisión. Por ejemplo, nosotros en esta institución habíamos determinado que los miércoles era el día para hacer las admisiones. Y a veces era posible y a veces no. Pero como estaba instaurado esta nueva norma, cuando alguien quería internarse, bueno, tenía que ser el miércoles, ¿sí? Y si no se puede el miércoles porque era una etapa aguda, una situación compleja, bueno, procurábamos que sea lunes, miércoles o viernes, porque al menos ahí había profesionales que lo podían evaluar, ¿sí? Y en un horario donde generalmente hay profesionales, porque no es lo mismo recibir a un paciente a las 10 de la mañana que a las 6 de la tarde, ¿me explico? Entonces, cuando no hay ningún orden, al menos empezar a poner cierta estructura hace que las entrevistas se desarrollen en tiempo y forma y de la manera correcta. Entonces, nosotros habíamos estipulado que las admisiones, primero, era una institución en donde había reuniones de equipo en forma mensual. Eso ayuda, ¿no? Porque quiere decir que hay un trabajo en equipo, hay cierta transdisciplinaria. Y bueno, quizá lo que nosotros pudimos hacer es acomodar nuestros horarios para que al menos la psicóloga, la asistente social y el terapista ocupacional estemos los miércoles después del mediodía. Eso hace de que la institución pueda decirle a los posibles pacientes que asistan que las admisiones van a ser después de las 2 de la tarde los días miércoles. Entonces las entrevistas con la familia las teníamos todos juntos y después de esa entrevista cada uno de nosotros tenía su entrevista individual con el paciente. Entonces fíjense cómo un pequeño cambio puede ordenar mucho la vida del paciente y su proceso de admisión, ¿me explico? Entonces, estas cosas hay que empezar a preguntarlas cuando empezamos a trabajar por primera vez en una institución. ¿Hago reuniones de equipo? ¿Se hacen ateneos? ¿Cómo son las admisiones? ¿Qué espacio puedo usar para entrevistar a un paciente? ¿Ese espacio es el adecuado? ¿Me explico? Todo esto lo tenemos que ir preguntando porque le va a ir dando forma a nuestro proceso de TEO. ¿Mm? ¿Avanzamos o hay más dudas? ¿Mm? No, está bien. Vale. Entonces, siempre es esto importante. ¿A quién voy a entrevistar? No es lo mismo hacer una entrevista para la familia que para el paciente o una entrevista a un profesional. Ustedes, dentro de poco, van a tener la primera entrevista
a un terapista ocupacional. Entonces ustedes ya tienen como que ir pensando qué preguntas le van a hacer. O sea, lo peor que puede pasarte es dejar librado al azar una entrevista. Salvo que estratégicamente, porque la condición de salud de esa persona amerite decir, bueno, vamos a dejar librado al azar toda la entrevista para ver qué pasa, para ver cómo es su desempeño. Esto se ve muchas veces con los chicos. Vamos a empezar a jugar y vemos qué es lo que sucede. Pero generalmente algo que ordena mucho la entrevista es tener cierta estructura, ya sea utilizando una entrevista, ya un protocolo, o en tu mente tener ciertas preguntas como prearmadas. Y el esqueleto de toda entrevista, personalmente, algo que me ha ayudado mucho a ordenar una entrevista son las ocupaciones. O sea, yo defino determinadas preguntas que están en concordancia con las distintas ocupaciones. Pregunto del pasado, del presente, qué le gustaba hacer antes, a qué se dedica hoy, con qué te gusta jugar, cuál es tu juguete preferido. O sea, y las preguntas son distintas, depende de la población. A un anciano no le pregunto cuál es su juguete preferido, ¿me explico? Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir indagando la historia ocupacional. ¿A qué se dedicó? Arrancar estratégicamente con una pregunta a qué se dedicó, no solamente me va a permitir saber el trabajo que realizaba, sino también probablemente empiece un discurso muy bueno, porque si ese paciente tiene deterioro cognitivo, preguntar sobre su vida productiva va a ayudar a que ese discurso sea fluido. Porque si yo le pregunto con quién vive, qué hizo ayer, cómo son sus rutinas, probablemente no va a poder contestarme. ¿Sí? Entonces, el propósito de una entrevista, sin duda, es interiorizarme de las necesidades, de las problemáticas, y obviamente empezar a reconocer información, empezar a establecer una alianza terapéutica para ir desarrollando lo que sería el perfil ocupacional, ¿sí? Ahora, puedo utilizar entrevistas estandarizadas, no estandarizadas. Lo ideal sería que ustedes definan la tecnología necesaria para hacer la entrevista. Y cuando me refiero a tecnología, me refiero a una ficha, un registro, un papel y un lápiz. ¿Sí? Es necesario documentar, porque a medida que nosotros escribimos, la información se ordena. ¿Sí? Los conceptos se empiezan a ordenar. Personalmente, algo que me ayuda es tener como protocolos en donde puedo anotar palabras claves, porque el informe no lo hago en el momento que estoy con el paciente. El momento en el informe lo hago después. Pero si no tengo esas palabras claves, va a ser muy difícil poder reconstruir las distintas historias de esa mañana. ¿Mm? Y volviendo un poco a los métodos, esta pregunta que decía, creo que Melissa, de qué hago frente... A mí una estrategia que me ayudó en una institución fue acordar esto, ¿no? De que un día a la semana, de 12 a 2 de la tarde, me dedicaba exclusivo a hacer historias clínicas. O sea, todos los informes, absolutamente todo lo que tiene que ver con el papelerío, dedicaba un día entero a eso. Porque eso a mí me permitía, los otros 2 días, dedicarme de lleno a la gente. Esa estructura la dispone cada uno en función de tu forma, en función de tu forma de trabajo, en función de lo que para vos es más práctico. Capaz para vos es decir, no, mira, yo necesito hacer informe en el momento. Pero bueno, yo llenaba protocolos y después con esos protocolos me juntaba una vez por semana y hacía los informes de todas las personas. Entonces, ustedes van a ir buscando estrategias para que no te conformes con aquellas cosas que te incomodan de las instituciones. ¿Mm? La entrevista básicamente desarrolla en nosotros, a lo largo de la práctica, 5 variables. Tu capacidad para hacer preguntas, tu capacidad de observar, el que desarrolles un sentido de empatía, tu capacidad de escucha
y cómo vos estás estableciendo alianzas terapéuticas. Volviendo a este tema del arte de hacer buenas preguntas, algo que te va a ayudar antes de iniciar tu práctica con la persona, es que vos empieces como a investigar un poco por qué llegó, cuál es el motivo de la visita, por qué se quiere internar, qué diagnóstico tiene. O sea, personalmente a mí me ha ayudado mucho mirar la historia clínica antes de entrevistar a la persona. Porque muchas veces el diagnóstico condiciona muchos aspectos de la entrevista. O sea, si una persona, vos, eh, tiene, por ejemplo, afasia de expresión, vos, eso te conviene saberlo antes de la entrevista, no en el momento que estás enfrente al paciente sin ninguna alternativa comunicacional, sin la posibilidad de que la familia te dé algo de información. Entonces, hay determinados diagnósticos que condicionan el espacio, ¿no? Si vos sabés que un niño es súper hiperactivo, se distrae fácilmente, quizá hay que entrevistarlo en un contexto donde no haya tantas aferencias sensoriales, ¿me explico? Entonces, este tipo de cosas son importantes saberlos, porque van a condicionar el ambiente y la forma en cómo vos desarrollás la entrevista. Vos querés entrevistar a José y sabés que José tiene alteraciones visuales. Bueno, probablemente vas a modificar la ubicación del escritorio, de la silla, de manera tal de que nunca te dé el sol detrás, porque eso va a afectar que te visualice correctamente la cara. En cierta forma, eso estaría bueno para todos, pero vas a prestarle atención a estas cosas porque sabes que él tiene determinadas características en su salud que va a afectar que pueda interpretarte correctamente. Entonces, al diagnóstico, conocerlo antes nos ayuda mucho, ver los legajos, y si no puedes acceder a la historia clínica, porque no se puede, no lo permiten, no puedes acceder a los legajos, al menos que te den una orientación. Bueno, ¿tiene alguna patología de base? ¿Cómo llegó? Preguntarle a la enfermera, preguntarle a la TO, ¿me puedes decir algo de este paciente? Por otro lado, la observación es una capacidad que tenemos que ir desarrollando con el paso de los años y que lamentablemente tendemos a perderla, ¿sí? Yo lo que he observado es que con el paso de los años mi sentido de observación tiende a disminuir. Y automáticamente cuando detectamos esto tenemos que empezar a trabajar en nuestra forma de ejercer la profesión para que eso no decaiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque observar es clave para ver lo que nadie te quiere mostrar, lo que la paciente y la familia no ve, saber qué preguntar, específicamente cuando hay cosas que no quieren contarte. ¿Mm? Y ver, como decían ahí hace poco, esto de la postura, cómo vive, dónde vive, el ambiente. Esto en salud mental es clave, ¿no es cierto? Investigar y prestar atención al ambiente, porque el ambiente muchas veces y el aspecto físico. Nosotros sabemos que un paciente se está por descompensar porque, por ejemplo, hace tiempo que no se baña, ¿sí? Y eso lo podemos observar, eh, lo podemos oler. O sea, esto de tener una mirada fresca hace una gran diferencia al momento de hacer una entrevista. Y pongo aquí la imagen de Tutankamón porque refleja un poco esta realidad que les estoy diciendo. Ustedes saben que la tumba de Tutankamón fue descubierta por un niño que estaba en un contexto donde ya los científicos no encontraban más nada. O sea, científicos y expertos en determinados lugares ya no encontraron nada y un niño con una mirada fresca vio lo que ya otras personas que tenían una mirada acostumbrada ya no veían. Algo interesante te va a pasar en tu lugar de práctica que vos, como tu mirada es fresca, ves un montón de cosas que el ateo ya no ve.
porque el ateo ya ha naturalizado un montón de cosas que no se pueden naturalizar. Hay muchas cosas que hasta a vos te van a parecer que es una falta de respeto y de maltrato al paciente. Y quizá para muchos en la institución forma parte ya de la cultura institucional. Y que no hay que hacer nada de eso. Ya está como instaurado. Entonces, esa mirada fresca vos tenés que procurar de que no se contamine. Y por eso tenés que día a día empezar a trabajar para que vos puedas ser un teo empático. ¿Mm? Porque solo un teo empático puede desarrollar entrevistas empáticas. ¿Sí? Y solo un teo que puede conectar con su propia vulnerabilidad va a poder conectar con la vulnerabilidad de las personas. Por eso, justamente, ¿por qué en ese video veíamos que ese profesional ni siquiera lo miraba a los ojos, ni siquiera lo escuchaba? ¿Por qué? Porque su personalidad estaba llena de rasgos narcisistas encubiertos, probablemente. O quizá el profesional es un excelente profesional, pero no deja de ser un psicópata integrado. Y esa persona, así como le habla al paciente, también le habla al hijo, le habla al resto. Entonces, tenemos en las instituciones un montón de profesionales infectados de una cierta broncemia que se creen más que hace que tengan entrevistas de la forma como hemos visto en ese video. Si nosotros tenemos la capacidad de conectar con nuestro propio dolor, evidentemente tenemos cierto nivel de empatía que nos va a permitir entender la verdad de los pacientes, no juzgarlos. O sea, nuestro consultorio tiene que ser un ambiente de gracia donde nadie tenga vergüenza ni miedo de compartir su propia vulnerabilidad. ¿Qué es la empatía? ¿Y por qué es muy diferente a la simpatía? La empatía alimenta la conexión, la simpatía lleva a la desconexión. Teresa Whitman es una erudita en enfermería que estudió varias profesiones en las que es importante la empatía y propuso 4 atributos de la empatía. 1. Tener perspectiva. Poder tomar la perspectiva de otras personas o reconocer esa perspectiva como la verdad de esa persona. 2. No emitir un juicio. No es fácil con lo que disfrutamos de hacerlo. 3. Reconocer las emociones de otra persona. Y 4. Comunicárselo. La empatía es ser sensible con las personas. Siempre pienso que la empatía como una especie de espacio sagrado. Cuando alguien está atrapado en un agujero profundo y grita desde el fondo diciendo: estoy atrapado, está oscuro, estoy abrumado. Bajamos, miramos y decimos: oye, yo sé cómo es estar acá abajo y no estás solo. La simpatía es... qué mal, ¿no? ¿Quieres un sándwich? La empatía es una elección y una elección vulnerable, porque para poder conectarme contigo, tengo que conectarme con algo en mí mismo que reconozca ese sentimiento. Casi nunca o nunca una propuesta empática empieza diciendo, por lo menos... Y lo hacemos todo el tiempo, ¿saben por qué? Alguien acaba de compartir algo muy doloroso con nosotros, y nosotros tratamos de ver lo positivo del caso. Tuve un aborto espontáneo. Al menos sabes que puedes quedar embarazada. Creo que mi matrimonio se está derrumbando. Al menos tienes un matrimonio. A John lo van a echar del colegio. Al menos Sara se saca todos 10. Pero una de las cosas que hacemos a veces frente a conversaciones difíciles es tratar de mejorar la situación. Si comparto algo muy difícil contigo, preferiría que digas: no sé qué decir, pero gracias por contármelo. Porque la verdad es que casi nunca una respuesta puede mejorar la situación. Lo que mejora la situación es la conexión.
Vamos a estar viendo, voy a dejar en el campus 2 videos, ahora no los vamos a poner por cuestión de tiempo, que nos van a seguir ayudando a entender la importancia de la empatía en un vínculo y en la influencia en un tratamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros desarrollamos esta capacidad empática de ponernos en los zapatos de la gente, si pudiéramos ver las cosas como ellos las ven, si pudiéramos escuchar lo que ellos escuchan, sin duda nuestras entrevistas van a ser distintas, ¿sí? La actitud de escucha abre las puertas del corazón de la gente, ¿sí? Baja la guardia una gente que se siente escuchada. ¿Mm? Y eso tiene que ver con algo que no se estudia, es algo que lo tenés o no lo tenés que desarrollar. Y tiene que ver con esta realidad de las neuronas espejo. O sea, vos vas a hacer las entrevistas en función de cómo sos. Donde vayas, allí estás. ¿Sí? Y por más de que leas, por más de que estudies, si no sos una persona empática, tus entrevistas no van a ser empáticas. ¿Mm? Pero es algo que podemos desarrollar. En la medida que nosotros podamos hacer un poco de introspección y podemos identificarnos con actitudes similares a como la del video, podemos cambiarlas. Y en la medida que nosotros nos identificamos con el dolor de la gente, podemos conectar. Y si conectamos, vamos a poder hacer un excelente plan de acción. Y acá se explica un poco por qué a veces un paciente participa re bien con una terapista ocupacional y no quiere saber nada con otra terapista ocupacional, y la razón no es en el plan de tratamiento. La razón tiene que ver con esta capacidad de identificarte y de conectar con la vulnerabilidad del otro. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo es una entrevista empática? Sin duda es un espacio donde hay humildad, donde entendemos que el paciente nos puede cantar el tratamiento, donde la voz de la familia es una voz súper importante, donde el paciente es un socio, en donde él y nosotros buscamos cuáles podrían llegar a ser los planes de tratamiento, siempre que la condición de salud lo permita, ¿no? A veces hay situaciones de salud mental donde el paciente no sabe lo que es lo correcto para él, y nosotros de alguna forma tenemos que ir dictándole el próximo paso, pero en la medida que el paciente pueda comprender su situación de salud, él debería ser nuestro socio. Es un espacio donde las personas puedan compartir sus necesidades, su dolor, ¿m? Y donde la gente pueda sentir que realmente puede confiar en nosotros, ¿sí? Entonces, fundamentalmente lo importante es hacer preguntas abiertas que permita que la gente hable. Y en cierta manera también, este espacio de escucha va a generar una atmósfera de confianza que va a reforzar estas alianzas terapéuticas que venimos hablando. ¿Mm? Como ven, la entrevista es la base en donde nosotros vamos a edificar nuestras intervenciones. Por eso, personalmente, yo le doy mucho tiempo y le doy mucha importancia, porque eso hace que el paciente a veces se tenga ganas de verte, de seguir encontrándote. El paciente es como la prueba de fuego, ¿sí? Gran parte del compromiso del paciente aumenta después de una buena entrevista. A él no le interesa qué es terapia ocupacional, le interesa sentirse que es alguien, que es escuchado, alguien que le preste un oído. Probablemente en el primer día ni tenés que hablar que la terapia ocupacional le ofrece esto, esto, esto. Simplemente poder compartir ese momento que va a permitir establecer un vínculo. ¿Mm? Como para ir cerrando algunos tips, es importante esto, ¿no? de considerar a los clientes, a los pacientes como clientes. Eso nos pone en una situación donde tenemos que hacer valer sus derechos. Ellos merecen una entrevista correcta, en tiempo y forma. Necesitan de alguna manera tener su espacio de intimidad. ¿Mm? Es importante esto del contacto visual. O sea, no tengan una entrevista por Zoom si no tienen una cámara. A lo sumo, si no quieren tener la cámara prendida, vean la posibilidad de hacer una llamada telefónica. Pero el contacto visual es muy, pero muy importante. Se genera esta empatía a través de la mirada, ¿sí? Entonces es muy importante, ya que no tenemos otra forma de tocar al paciente, de hacerle saber que estamos ahí. Bueno, la mirada visual, el contacto visual es importantísimo. Traten de, si bien el informe lo hacemos después para aprovechar el tiempo con el paciente, en muchos contextos es bueno que la familia, el paciente se vaya con algo escrito, con una devolución, porque el propósito de la entrevista se lo contamos al inicio, pero también está bueno que el paciente cuando termina la entrevista sepa qué es lo que vamos a hacer con esto. Bueno, la semana que viene vamos a hacer esto, esto y esto, o la semana que viene vamos a hacer un test, o vamos a seguir evaluando, o sea, para que él vea que esto que me compartió tiene un sentido, y que yo voy a utilizar esta información para hacer esto, esto y esto y lo otro. Y si se lo doy por escrito, mejor. ¿Por qué? Porque te va a pasar que capaz tenés que entrevistar a una mamá, y esa mamá después tiene que contar al papá 5 o 10 horas después, y no se va a acordar, y es importante, o a veces te pasa, ¿no? Que en un contexto donde vos tenés una entrevista familiar, después tienen que decir todo eso a otros familiares, y la familia va a dar poca información. Entonces, si vos les das una guía, o le entregás un resumen con un lenguaje
entendible para que la familia después pueda transmitirlo a otros familiares. Y eso lo te podés tener como ya prearmado, ¿no? Donde vos después modificás un poco el contenido ajustándolo a las características del cliente, ¿no es cierto? Pero eso es algo importante, ¿no? Creo que una entrevista exitosa empieza empezando temprano, en tiempo y horario, no haciendo esperar a la gente, y si se complica pidiendo perdón por estos 15 minutos que le hiciste esperar, como decía la compañera, dando un vaso de agua, un café, o sea, como si fuese un cliente. Vos cuando querés comprar un auto te atienden, te ponen la alfombra roja. ¿Por qué no lo hacemos en un contexto hospitalario eso? ¿Mm? Si también son nuestros clientes. Entonces, yo les quiero desafiarlos a que empiecen a pensar para la semana que viene protocolos de entrevista, ¿sí? Quizá alumnas del 2020 esta actividad ya la han hecho, y quizá lo que podrían hacer es tomar ese protocolo y adaptarlo a las características de la institución que les toca. Pero vayan pensando en el armado de un protocolo para trabajar con el paciente. Puede ser también ya un protocolo que existe, una entrevista ya estandarizada. Pero preguntas, ¿qué preguntas le van a hacer al paciente? ¿Qué preguntas le van a hacer a las familias si tienen oportunidad de hacer entrevistas familiares? ¿Qué preguntas les vas a estar haciendo al TO en esa primera reunión? Porque como les decía, lo peor que podemos hacer es dejar librado al azar todas estas cuestiones. Tenemos que ir con cierto enfoque para que la entrevista no sea una charla amena de cualquier cosa y termina 40 minutos de conversación y no tenés casi nada de información valiosa. Entonces, vayan pensando para la semana que viene trabajar esto. En el campus vamos a habilitar un espacio para que después suban esta actividad, pero me interesa que primero podamos trabajarlo entre todos, ¿sí?